Bien, volvemos a compartir la imagen. Un segundo. Ahí está. Decíamos que Profe, cuando... ¿me escucha? Sí, ¿te escucho? Le hago una consulta. Cuando Sí. habla de capsulitas, ¿pueden ser supositorios? Supositorios, gracias. No me podía salir la palabra, se me había ido. Gracias, gracias. Sí, exactamente. Supositorios es una de las formas de administración rectal, que una vez interpreta que es solamente para la absorción y, local y que va a terminar funcionando a nivel local, por ejemplo, generando evacuación. O sea, no siempre son supositorios de vaselina, que es lo que usualmente se utiliza cuando los bebés tienen dificultad para defecar, sino que también existen otro tipo de supositorios que a través de la absorción que hay en el recto puede justamente utilizarse como vía de administración de otros fármacos, ¿sí? Sobre todo cuando la vía digestiva está comprometida por algún motivo. Sí, decime. ¿De glicerina son? Los de glicerina o vaselina en ambos casos son aceites y grasas que ayudan justamente a hacer resbaladizo algún bolo fecal que pueda llegar a tenerse o ayudan a destruirlo en el caso de los enemas, ¿sí? Bien, entonces pasábamos al digestivo, perdón porque ahí se cortó, no sé qué tanto se escuchó, decía que vamos a seguir la capsulita esta verde. En el caso del digestivo pasa a estómago, en algunos se va a disolver a nivel estomacal, en otros a nivel intestinal, como les decía en el caso del Actrom. En ambos casos tenemos vasos que lo van a llevar a nivel hepático para ahí realizar la sintetización, ¿sí? Y ser justamente reabsorbido el torrente sanguíneo, ¿sí? Muchos de estos fármacos son sintetizados directamente a nivel hepático y no entran en circulación por todo el cuerpo. Por eso es importante respetar la presentación con la que venga el fármaco y la vía originaria de administración del fármaco, ¿sí? ¿Hasta acá dudas? No, profe. No, profe. No, profe. Buenísimo. No, profe. Genial, esperen que admitimos otro. Bien, acá es un poco más desarrollado lo mismo, pero lo que principalmente nos interesa es que se respeten, ¿sí? Muy importante respetar la vía de administración y en el caso de las cápsulas, como es el que vemos que está tomando esta paciente, no debemos abrir y separar. No están dando malla. ¿Cómo? Capaz que tenía abierto el micrófono. En estos casos no se puede partir el comprimido, no se puede cortar a la mitad para tomar la mitad del comprimido, porque justamente están preparados para ser disueltos a nivel intestinal y no a nivel gástrico. De hecho, si se disuelve a nivel gástrico, porque yo lo rompo, se va a empezar a disolver antes, si se disuelve a nivel gástrico, no solamente puede provocar algunas complicaciones a nivel estomacal, sino que además puede ser que el fármaco se vea inhibido debido a los jugos gástricos, ¿sí? Que el pH que tengan sea demasiado ácido a nivel estomacal y que termine dañando el fármaco y que no sirva de nada. Por eso es sumamente importante respetar la presentación y la vía de administración con la que viene cada uno de los fármacos. En el caso del contraste oral, a ver si era este, porque había uno que yo había puesto con videíto, no sé si era este. No, pareciera que no. En el caso del contraste oral, justamente lo que se va a hacer es una valoración, por ejemplo, en el caso de que sea la deglución lo que se quiera comprobar, este se los voy a subir por separado porque sí, este era videíto, pero se ve que cuando está convertido a PDF no se puede. Pero después se los voy a buscar y se los voy a subir aparte para que ustedes vean justamente cómo se valora la deglución de este paciente, ¿sí? A través de la ingesta del contraste oral in situ, es decir, este contraste es para valorar la deglución, por lo cual este contraste lo va a ir tomando, ¿sí? En una seriada, en una radioscopía seriada, ¿sí? En donde vamos a poder valorar justamente la deglución de este paciente. Sublingual. También es una vía de administración muy utilizada, a pesar de que se la puede confundir
con justamente vía digestiva, no lo es, sino que, fíjense que si ustedes levantan su lengua frente al espejo, van a ver que se encuentra casi azul a veces, porque está llena de vasos sanguíneos muy a flor de piel. Esos vasos van a ayudar muchísimo en la absorción, por lo cual es una vía de administración muy factible y muy buena para algunos fármacos. Por ejemplo, en el caso del Isordil, las personas que sufren alguna ataque al corazón, es una de las maneras en las que se puede administrar medicación. Y otra que es muy usual y conocida es, por ejemplo, el ketorolac para una relajación, para calmar el dolor bastante rápido. Y otra también muy importante es el Reliberan. Si yo quiero estar en casa, no necesito, por ejemplo, estoy con vómitos y no quiero ir a la guardia que me pongan un inyectable, puedo administrarme Reliberan sublingual, entonces al no ser deglutido, no lo voy a vomitar. Lo dejo debajo de la lengua y solo se va a ir absorbiendo y entra en el torrente sanguíneo, por lo cual van a ir cesando los vómitos. Es una vía muy interesante para trabajar. Cuando hablamos de las vías gastroentéricas, quiere decir que yo ya me salté algunos pasos. Es decir, en vez de que ingrese por la boca, sea deglutido, va a ir directamente o a estómago o a intestino, depende de si es una yeyunostomía o una gastrostomía, y por esa vía se puede administrar al paciente, ¿sí? Lo que es muy importante tener en cuenta de que justamente, si bien esto no es un fármaco, este preparado alimenticio, tiene que ver con el pH. Y a veces cometemos el error, y esto sobre todo le pasa Profe, a mi familia. Sí, decime. ¿cuál es la más común igual de todas? Vía oral. Es en la que todos ustedes se automedican probablemente. ¿O no? Pero yo iba a la que más usaría el técnico. Bien. La más usual para los técnicos va a depender de la situación. Ustedes acuérdense que si bien ustedes suelen limitar su trabajo es mucho más amplio. Y el tema es que mientras ustedes estén en la guardia, es decir, en la guardia con sus pacientes, estén de turno, por decirlo así, ustedes son dueños y responsables, no irresponsables, sino responsables de estos pacientes. Por lo que, en lugares donde yo tengo internación, ¿sí?, puede ser que sea menos probable que ustedes terminen medicando en una urgencia. Pero hay muchos centros de diagnóstico por imágenes que no tienen internación clínica. En esos casos, ustedes tienen que aprender a manejar el carro de paro y poder realizar administración de medicamentos bajo indicación médica, obviamente, para salvar al paciente, porque no hay a disposición un enfermero en esos lugares. Entonces, pensar solamente en que la única vía que van a utilizar es la colocación de un acceso venoso periférico para administración de contraste es un error. Ustedes pueden tener un paciente que se descompensa durante el estudio y es responsabilidad de ustedes administrar la medicación. Por supuesto, insisto, con indicación médica. ¿Se entiende? No sé si responde tu pregunta. Profe, le hago una pregunta. Sí. ¿A qué se refiere con indicación médica? A ver si lo puede explicar un poquito más. Bien. Indicación médica es el momento en el que, en este caso va a ser el médico radiólogo quien sea el responsable de la sala donde ustedes estén, deje indicado, y en ese caso va a ser verbal, cuando un paciente entra en paro, no entramos con que si no me lo escribe, no lo hago. En el momento de urgencia se acepta la indicación vía oral. El médico va a decir, administrarle 2 atropinas, una adrenalina. Ustedes tienen que saber agarrar el carro de paro, abrir el carro de paro, leer la medicación, cargarla en una jeringa y administrarla. Y si no tiene vía periférica, le van a tener que buscar una vía periférica. Y si el paciente está en paro y no se encuentra vía periférica, tienen que encontrar otra vía de administración. Si ya está intubado, pueden usar el tubo para administrar medicación. Si todavía el médico no lo intubó y todavía lo estamos ambuceando, se puede administrar intramuscular. ¿Sí? Profe, Indicación médica. Sí, decime. no sé, yo estoy como en duda también como el compañero, porque y no lo puede hacer el médico en vez de nosotros, porque nosotros, no ¿Ustedes sé. qué? ¿Ustedes qué?
No sé, nunca he visto un radiólogo así, poniendo inyecciones y esas cosas. Si no viste nunca un radiólogo poniendo inyecciones, porque suerte no te ha tocado tener un paciente en una urgencia. No sé cuántas veces fuiste a práctica, me refiero. No, profe, todavía una sola vez hemos ido a practicar. Bien. El hecho es que ustedes son los responsables de los pacientes mientras el paciente está bajo su cuidado. ¿Se entiende? Si ustedes fueran, por ejemplo, solamente choferes de colectivo y un paciente entra en paro, ¿sí? Hoy en día ya se exige el curso de RCP a todo el mundo, ¿sí? Nadie les va a pedir que sepan administrar medicamentos, pero ustedes entran a cualquier servicio ahora, ¿sí? A cualquier servicio de radiología, donde hay internación clínica, es mucho más fácil para ustedes, porque van a tener que hacerle el RCP al paciente hasta que venga alguien a ayudarlos. Donde no tienen internación, fíjense cuando vayan a las prácticas que tienen que tener un carro de paro o incluso a veces una caja de paro. Es una caja donde va a estar el ambú, ¿sí? Y va a haber medicación para rescate del paciente. No lo podemos dejar morir porque yo no, pero yo soy radiólogo, yo no, técnico radiólogo, yo no pongo inyectables. ¿Se entiende? Para eso está esta materia, se llama Fundamento de Enfermería, para que nosotros les enseñemos a ustedes justamente a colocar inyectable y que el paciente no se les muera adelante sin hacer nada. ¿Se entiende? ¿No? Sí, profe. ¿Sí? Bien, ustedes son operarios de salud. Entonces tienen que actuar como tal, más allá de que gran parte de las veces no tengan urgencias, no quiere decir que no sepan cómo actuar cuando estén en presencia de una. ¿Les quedan dudas todavía de eso? Me dicen, yo no tengo problema, les sigo explicando el por qué. ¿No? No, profe. No, en serio, no me ofendo en lo absoluto, al contrario. No, profe. Me parece que ustedes tienen que tener en claro para qué les sirven. Es más, de hecho, en realidad, nadie debería salir a práctica sin saber por lo menos hacer RCP. Si ustedes me dicen que el médico radiólogo podría ponerle el inyectable, sí, pero entonces eso les deja a ustedes, por ejemplo, la intubación del paciente, lo cual no pueden hacer. ¿Se entiende? O les deja a ustedes justamente la ventilación del paciente para que él busque una vía periférica. Y ustedes como técnicos tienen la materia para justamente poder ustedes buscarle el acceso venoso periférico y seguir la indicación que el médico les dé. ¿Sí? Yo estuve en la jefatura del Sanatorio Río Negro, en la jefatura de enfermería, durante 8 años. En esos 8 años, por lo menos 5 pacientes se pararon dentro del tomógrafo y uno en la sala de rayos. ¿Sí? En esos momentos he visto a compañeros de ustedes, a técnicos radiólogos, salir corriendo buscando a alguien que los ayude. Y mientras tanto el paciente sigue en paro ahí adentro. Esos tiempos, esos minutos perdidos, son fatales. Son los que hacen que el paciente no pueda volver. No pueda volver del paro. ¿Sí? Entonces, es tarea de todos nosotros como equipo de salud interactuar justamente de manera tal de cuidar la vida del paciente en todo momento. Entonces, por eso es que ustedes tienen esta materia y por eso es que ustedes van a aprender justamente a colocar una vía, a colocar un intramuscular. Si el paciente hace una reacción anafiláctica al contraste, ¿por qué vía le van a administrar? No sé, cualquier elemento como un antihistamínico. ¿Oral puede ser, profe? Si hace una reacción anafiláctica se le cierran las vías respiratorias. Ah, perdón. Endovenoso. Puedo hacerlo endovenoso si tengo la suerte de encontrar endovenosa, que es más difícil, y si no la voy a hacer intramuscular lo más rápido posible. Si ya tiene una vía colocada, porque el contraste era endovenoso, utilizo esa, por supuesto. Si el contraste era oral y el paciente hace una reacción anafiláctica, no puedo usar ni la oral ni la endovenosa, o la tengo que buscar a la endovenosa. Mientras tanto, puedo ponerle una intramuscular y ponerme a buscarle una vía periférica. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que es sumamente importante el rol de ustedes en la atención del paciente?
Acuérdense que los pacientes van, ¿sí?, a los centros de salud y mayormente en este caso a radiología cuando alguna dolencia tienen. Entonces no piensen que es solamente una fractura. Puede ser una fractura de caja torácica, puede estar comprometida las vías respiratorias del paciente, ¿sí? Puede ser una placa para, no sé, corroborar la colocación o la correcta colocación del tubo orotraqueal. Y si algo pasara en el transcurso de esos momentos, ustedes son responsables por ese paciente. Siempre que puedan, van a tener a alguien que los ayude, por supuesto, pero si están en la sala de ustedes de radiología, no hay un enfermero ahí, están ustedes. Mientras alguien va a buscar a alguien que los ayude, ustedes tienen que poder atender a ese paciente. Esos minutos, esos primeros minutos son los que le salvan o no la vida al paciente. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Están todos medio como ahí, como reticentes de la idea, ¿no es cierto? Bueno, no se dan problema, cuando lleguemos al fin del cuatrimestre y ustedes lo puedan aplicar, van a ver que no les va a costar para nada entender el por qué, ni siquiera realizar aplicaciones. La aplicación es sencilla de hacer. Es importante, por supuesto, tener ciertos recaudos, como hablábamos en la clase anterior, que habíamos dicho justamente de algunos correctos tengo que fijarme, si es el paciente correcto, si es la vía correcta, porque como están viendo ustedes, depende de la vía que yo elija, ¿sí?, el medicamento puede actuar bien o no, ¿sí? Bien, como decía, también tenemos la vía de absorción rectal, la vía respiratoria, ¿sí? Esta situación la van a tener súper seguido ustedes. Muchísimos pacientes que tengan que ver ustedes si tienen neumonía o no, van a estar en situación de ser pacientes traqueostomizados. Esa también es una vía de administración de medicamentos en una urgencia. ¿Qué me puede pasar con un paciente que está traqueostomizado mientras se está realizando el estudio? ¿Qué podría pasarle, por ejemplo? Cuéntenme, a ver, ¿qué piensan ustedes que le podría pasar a un paciente así? Muchas secreciones. ¿Cómo? Perdón, más fuerte. Taparse la cánula por muchas secreciones. Exactamente, eso es una de las cosas más comunes. Taparse la cánula con secreciones. Esa es una de las cosas más comunes que le puede pasar. ¿Y qué pasa si le tapo la cánula? Si se tapa, perdón, la cánula. Y no ventila, no entra el aire, haría un paro. ¿Y qué creen que tienen que hacer ustedes en ese momento? Aspirarlo. Aspirarlo. Y si yo no puedo aspirarlo o no tengo los elementos, por ejemplo, el panel de aspiración no estuviera en esa sala porque es muy pequeñita, porque es un lugar, ¿qué otra cosa podría hacer? Cambiarle la cánula. Y cambiarle la cánula. Por eso es importante, ¿sí?, saber manejarse en la urgencia. ¿Es algo que le puede pasar? Sí, y les va a pasar en algún momento de su vida. Ojalá que no, pero si no les pasa a usted, le va a pasar a algún compañero. Les aseguro que no es tan extraño. La gente va cuando está enferma, y a las personas que están enfermas les pasan cosas. ¿Sí? No se preocupen, van a aprender a manejarlo. Bien, decíamos entonces vía respiratoria, la tópica, que muchas veces la usamos nosotros con pomadas, ¿sí? Esto es para vida cotidiana, es algo que no van a utilizar normalmente ustedes. Para vía oftálmica, ¿sí?, que es la que nos aplican las gotas directamente en el ojo como precaución, y esto es para uso cotidiano. Como precaución, nunca la punta del gotero, ¿sí?, debe tocar la conjuntiva del ojo, ¿sí?, porque si no podemos infectar justamente, contaminar justamente la punta del medicamento, y en el caso de que tuviéramos alguna infección se la puede transmitir al otro ojo la misma, ¿sí? Bien, vía óptica es el oído, transdérmicas son los parches, a veces hay parches de nicotina, parches anticonceptivos, algunos medicamentos que son de morfina, por ejemplo, que son algunos medicamentos que pueden tener la persona indicada. Obviamente no lo van a aplicar a ustedes, porque no sirven para una urgencia. Y la vía parenteral. ¿A qué denominamos vía parenteral? Cuando atraviesa la piel, profe, con agujas. Exactamente, cuando vamos a requerir aguja.
De esta aguja, como veíamos el día que estuvieran ustedes viendo endovenosa, se van a fijar que la agujita, tanto, más despacito, hija, tanto el Avocat que usaron ustedes para colocar la vía, como las agujas comunes, van a tener esta punta que se llama bisel. El corte en bisel es el corte, ¿sí?, en diagonal, que hace que esta punta tenga mucho más filo que si estuviera cortada recta, ¿sí? Entonces, este corte en bisel, cuando uno coloca cualquier tipo de medicación rompiendo la piel, atravesando este tipo de agujas, siempre vamos a dejar el bisel hacia arriba, ¿sí? Yo debo poder ver el bisel hacia arriba. Después vamos a tener justamente la parte de la cánula en sí, que es la parte metálica, y vamos a tener acá una base, ¿sí?, que es de color. El color generalmente indica la medida de esta aguja, ¿sí? Pero cuando hablamos de medida, hablamos de grosor, es decir, cuál es la luz interna que tiene esta aguja. No hablamos de largo. El color, entonces, ¿qué indica? El calibre de esta aguja, no el largo, ¿sí? Bien, acá ven distintos tipos de jeringas, distintos tipos de agujas. Normalmente vamos a usar, en el caso de ser necesario, intramuscular o endovenosa, ¿sí? Esta la usamos para carga o para un momento de urgencia demasiado desesperado. Y la subcutánea es porque justamente el tejido es mucho más delgado, no voy a entrar a atravesar tejido más grueso, por eso usamos esta que es mucho más delgadita y pequeña. Como estuvimos viendo, lo que era intradérmica, acá lo que van a poder ver es esta pápula que les mencionaba yo, que se forma. La jeringa vieron que está casi al ras de la piel, ese es el ángulo más pequeño con el que vamos a trabajar nosotros, en la intradérmica. Pero ya en el caso de la subcutánea, ¿sí?, lo que vamos a ver es que vamos a poner la jeringa en 45 grados, ¿sí? Piensen que si esto es 90, 45 sería la mitad, ¿ok? Entonces, subcutánea lo vamos a hacer en 45 grados. Y vamos a levemente presionar la piel para poder tener mayor cantidad de tejido subcutáneo a la hora de introducir la aguja. La agujita que vamos a usar para tejido subcutáneo es esta pequeñita, ¿sí?, que es finita y corta. Profe, Sí, decime. ¿en qué casos haríamos una subcutánea? O sea, para administrar qué tipo de, medicación o qué. Por ejemplo, en medicamento. el caso de la insulina o en el caso de la heparina son las más comunes que se pueden utilizar por vía subcutánea. ¿Ustedes podrían tener que realizar insulina? Sí, podrían llegar a tener que hacer si el paciente lo requiriera, ¿sí?, y estuviera descompensado. Insisto, todo esto bajo indicación médica. No sé, la compañera que me había preguntado qué era indicación médica, ¿se entendió qué quiere decir indicación médica? Que no es una decisión que tomo yo como técnico, sino que el médico me está diciendo, hacele tal cosa, en esta Sí, dosis, por tal vía. Ok, bien. Sí, se Las entendió. indicaciones médicas son las que nos va a hacer justamente el médico radiólogo cuando nos diga administrar tanto de contraste por tal vía a tal paciente a tal hora. Esa es una indicación médica. Y cuando estamos en la urgencia, nos la dicen verbalmente y después hay que andar siguiendo al médico para que nos lo escriba. Porque acuérdense que el documento escrito, todo lo que yo dejo registrado, recuerdan que al final de administración de medicamentos decimos que todo termina registrando, es importante para que quede documentado que no fue algo que se me antojó hacer a mí, sino que el médico me dijo que tenía que administrar tal medicación para ayudar a este paciente, ¿sí? Bien, intramuscular, y esta sí puede ser una de las más comunes que utilicen. Vamos a utilizar dos zonas, si bien hay muchas más, ¿sí?, todo lugar donde haya músculo se podría realizar, pero vamos a usar dos zonas, que son la del glúteo. Cuando utilizamos la del glúteo por una cuestión de que los nervios pasan en la parte interna del glúteo, siempre utilizamos la parte externa, ¿sí?, y la parte superior para evitar justamente tener contacto con grandes vasos o con nervios y que esto no sea doloroso,
¿sí? Entonces, cuadrante, porque son dividido 4, cuadrante superior externo, va a ser la zona donde realicemos la intramuscular en el caso del glúteo. Y en el caso del El deltoide, paciente tiene que relajar el músculo ahí, sí, profe. de ser posible, sí. A veces terminamos medio como los ponchazos porque estamos hablando de una posible urgencia o no, ¿sí? Pero sí, la idea sería justamente que la persona se relaje. Por eso en enfermería hacemos trampa. Le decimos, cuando yo cuenta 3, vos relajás el músculo. Cuando yo cuenta 3, te hago la aplicación. Y me decís 1 y te pusieron la inyección. Cuando es uno, Contá 1 y te la sí, chantaron. de Porque verdad. si no, uno hace así como que se viene y es peor. Porque cuando el músculo está contraído, las fibras están contraídas y es más difícil introducir algo en la fibra contraída. Por eso duele. Si el músculo está relajado, va a tener las fibras relajadas y va a poder permitir el ingreso de la aguja sin inconveniente. ¿Qué piensan ustedes? ¿Una aguja más larga duele más? Sí, profe. ¿Por qué? No, creo que no. No, no duele más. Para mí no, depende del grosor. Claro, depende muy bien, depende del grosor, porque en realidad lo que tiene que pasar es abrir tejido para pasar algo. Si yo quiero meter una manguera, por más que te venga 2 centímetros de manguera, te va a doler un montón. En cambio, una aguja bien filosa, ¿sí? Y fina, va a permitir que atravesar tejido sin tanto dolor, independientemente del largo que tenga. ¿Entendés? Perdonen. Entonces, cuando ven en las películas que ponen esas agujas largas, viste que la enfermera malvada pone agujas largas y tira líquido para arriba, bueno, eso es solamente en las películas. No importa el largo, no duele por más larga, duele por más ancha, ¿sí? Bien. Entonces, en este caso, vamos a hablar del deltoides, ¿sí? Que es el músculo que vamos a encontrar justamente debajo del hombro, que es otro de los lugares de inserción de la intramuscular. Ahora, uno puede decir, está bien, yo entiendo que tengo músculo y yo tengo bastante más que músculo en el glúteo, ¿sí? Pero ¿cómo puede ser la misma aguja para hacerlo en esta zona, que hay muchísima más cantidad de tejido que en esta zona? Esta es la gran diferencia que vamos a utilizar de aplicación. Esta es para intramuscular cuando hablamos del glúteo. Del glúteo. Y como el calibre es el mismo, por eso las dos están en verde, cuando el calibre es el mismo, vamos a usar esta que figura como endovenosa para hacer una aplicación en el deltoides, que hay menor cantidad de tejido. ¿Se entiende? No, no se entiende. Sí, profe. Ah, buenísimo. Digo, nadie me contesta y me siento sola. Me imagino que por WhatsApp se deben estar diciendo, ¿para qué miércoles me enseñan esto? Y están todos entretenidos con eso en vez de escuchar. Bueno, hablando de acceso venoso periférico, muchos de ustedes ya hicieron el video, acá van a poder ver parte de esta aplicación. Los lugares más comunes, en el caso de la urgencia, van a ser justamente a nivel del pliegue. Ok, avísale Pau, perdón. En el caso del pliegue, y en el caso de que yo me dé un poco más de tiempo como para hacer programada esta aplicación, que es el caso de una aplicación de un contraste, vamos a poder aplicarla tanto en las venas de la mano como en el antebrazo, ¿sí? Fíjense que en este caso es una endovenosa directa, está directamente aplicando con la jeringa y la aguja la medicación, y en este caso está colocando un acceso venoso periférico, que fue lo que realizaron ustedes, ¿sí? Y en esta hay un pequeño video que lo veamos ahora. Sí, decime. Yo tengo una consulta, vio que hablando de accesos venosos periféricos, hace poco estuve en la guardia, y tiene en la vía como un, no sé qué será, como un pedacito de esponja, pareciera que tuviera al finalizar la vía, que ahí administran también, puede ser Bien, directamente medicación. sí. Muy bien, gracias por hacerme acordar de eso. Esa gomita, ¿sí?, de la que nos habla la compañera, se llama Avon, como los productos de cosméticos, así, Avon. Ese Avon
lo que nos permite que una vez que está colocada la vía, no tengamos que pinchar al paciente cada vez que le tengamos que hacer algo, sino que por ese Avon vamos a estar pinchando la gomita todo el tiempo y desde ahí podemos administrar la medicación sin volver a canalizar al paciente. Eso es lo positivo que tiene el hecho de dejar un acceso venoso periférico, ¿sí? Que puede tener la guía de suero y el Avon lo tiene ahí, o puede tener algo que se llama taponcito de Brown, ¿sí? Que va directamente en el catéter, perdonen, vuelvo a la anterior, así les puedo mostrar en cuál. Va directamente conectado a esta partecita y tiene esa gomita que nos comentaba la compañera que se denomina Avon para poder pinchar y administrar la medicación. Eso a ustedes les vendría como golazo, ¿sí? Para usarla. Que el paciente ya venga con acceso venoso periférico nos viene re bien, porque pongo directamente el suero. Y si le tuviera que hacer alguna medicación de urgencia, pincho en el Avon y directamente aplico por ahí. ¿Se entiende? Profe, ¿y qué aguja? ¿Usaríamos una aguja ahí? Claro, en ese caso lo que podrían utilizar son cualquiera de estas en realidad. Esta lo que tiene que al ser más finita va a ir más lento, entonces no me sirve como algo rápido. Pero en este caso, si yo no tuviera intravenosa, la intramuscular cumple igual, porque solamente pincha y pasa un pedacito de aguja para administrar en el Avon. ¿Se entiende? Cualquiera de estas dos estarían bien, las de color verde. ¿Sí? Sí, profe, a mí lo que me pasó en ese momento fue que, no sé, capaz que me lo administraron como muy rápido y tipo me dieron náuseas porque me lo hicieron muy rápido. Sí, puede ser. Algunos medicamentos causan una reacción rápida, ¿sí? Y puede llegar a ser medio incómodo para el paciente. Por eso generalmente, a no ser que sea una urgencia, vamos administrando lentamente lo que sea, ¿sí? En el caso del contraste, ustedes tienen que saber que el contraste suele dar una sensación de calor, ¿sí? Una sensación como de quemazón tolerable. Molesta, pero tolerable. Si empieza con picazón el paciente o a sentir que se... Ojo, prendan las alarmas, cierren el contraste, avisen al médico porque estamos en el límite de una urgencia. Las reacciones alérgicas son un aviso que le hace el cuerpo a esto que me estás poniendo me está haciendo mal, ¿sí? Entonces nos va dando señales. Esas señales, perdonen, tengo el WhatsApp web abierto y me llueven los mensajes. Esas señales son justamente un aviso de que algo no está bien. ¿Se acuerdan que yo les dije, nunca saquen la vía periférica en ese caso? Simplemente cierren el contraste, ¿sí? Ya les voy a mostrar cómo es una guía de suero con chapita para que vean qué es lo que tienen que cerrar. Porque justamente esa vía me puede servir a mí para ayudar a este paciente en el caso que haga una reacción anafiláctica y se le cierre la vía aérea. ¿Se entiende? En el video que mandó, profe, estaba la ruedita esa con el suero, yo lo vi, yo me lo acuerdo. Claro, ese tenía ruedita. Ese de la, bueno, la ruedita se intentó ser un poco más moderna que la chapita. La otra chapita es un pedacito de metal de aluminio, así, que está marcado en el medio, entonces se lo puede cerrar. Y mientras más abierta la vaya dejando, más rápido pasa el suero, mientras más cerrada la vaya dejando, menos pasa. Porque lo que hace es palanquear la guía. Hago esto con la guía de suero, eso es básicamente. No tiene mucha ciencia. Sí, para sí, hacer- bueno, yo tuve, una vez me tuvieron que pasar suero y porque me acuerdo que estaba muy enferma y tenía la chapita, así que Claro, me acuerdo. a Me pesar de que dejaron parece, internada. yo siempre las cargo a las enfermeras y digo, este sistema súper sofisticado, pero saben que es re cómodo. Una vez que lo aprenden a manejar es extremadamente cómodo, no tiene ningún proceso científico ni nada, es una chapita, que lo único que hace es trabar la manguera. O sea, básicamente que sería el conducto por donde ustedes están administrando la medicación. Bien, ¿dudas hasta acá? Profe, Sí. cuando mi compañera le preguntó sobre el Avon ese, no, Sí. yo me perdí. Ni siquiera, o sea, entendí lo de lo que hablaban y más o menos me lo imaginé porque no lo vi yo. Ah, Pero bien. Ahora les voy a mostrar, les voy a dejar subida a la plataforma, aparte del videíto del contraste, una guía de suero completa para que ustedes vean cómo es y les voy a señalar el Avon. El tapón de Brown y los diferentes elementos en una imagen.
cosas que los puedan ir relacionando con algo más tangible, ¿sí? ¿Les parece? Muchas gracias, profe. No, por favor, ustedes. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿No? Profe, vio que en el apunte salía endovenosa, intravenosa directa y intravenosa por perfusión. Sí. La diferencia está en como les mostraba recién en esta imagen. Vieron que hay una, yo ahora ya veo la pantalla negra porque mi computadora se tilda. Vieron que en el bracito que está dibujado hay una parte que está recuadrada y se ve la punta de la aguja y la jeringa. ¿Sí? Eso es directo. No hay nada en lo que yo lo diluya. Directamente aplico la aguja, rompiendo el tejido, ingresa a la parte endovenosa. Si ustedes, en vez de haber aplicado esa que tenía el teflón y que lo dejaba puesto, hubieran pinchado directamente con la aguja a esa venita que inventamos en el biosimulador, eso sería exactamente una endovenosa directa. Porque voy directo a endovenosa, no hay otro proceso que hacer. En cambio, el catéter que ustedes colocaron, que saca la aguja y queda solamente el teflón introducido, en ese pedacito va a ir la guía de suero. Esa guía de suero va a tener el abón del que estábamos hablando y en el final de la guía vamos a tener un sachet de suero. Ese sachet de suero lo que hace es ir administrando líquido continuamente. Entonces, yo puedo poner la medicación para que se diluya arriba o irla administrando lentamente mientras va pasando el suerito. Esa sería la indirecta o por perfusión. Eso se llama perfus. Pero no hay necesidad de que se aprendan ese nombre en particular, sin con que digan guía de suero es suficiente, ¿sí? Por eso se llama perfusión. Porque lo hago a través de una guía de suero en donde administro la medicación. Esas son las dos formas de administrar endovenosa. ¿Se entiende? Sí, Bien, profe. buenísimo. ¿Alguna otra duda? Fem, Sí. nada que ver con la clase en sí, pero entonces, no me quedó claro, ¿el jueves tenemos otra clase o cómo es? Sí, voy a dar otra clase, así podemos profundizar sobre estos contenidos. ¿Sí? Me dijeron ustedes que a partir de las, a ver si no entendí mal, a las 11:30 terminaban. Por ahí, más o menos. Sí, por ahí. Más o menos. Bueno, los espero. Yo a esa hora lo dejo abierto y si terminan a esa hora arrancamos y si no, los espero hasta que se desocupen. ¿Sí? Es nada más que para despejar las dudas en relación justamente a la administración de medicamentos. Lo que sí voy a hacer ahora cuando terminemos la charla, ahora que se nos termine el tiempo, es dejar subida la encuesta para que ustedes opinen sobre qué prefieren. Si las dos clases en la misma semana, como dijimos, martes y jueves, o ese horario particular que habíamos puesto los martes cada 15 días. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Profe, también de otra consulta. Decime. ¿No se sabe nada de las fechas de parcial? Sí, ya se las voy a subir. Lo que pasa es que se las paso al profe Maxi para que no coincidan con ningún otro. Igual el parcial, la parte teórica es re cortita, va a ser un múltiple opción, y lo que va a ser más importante para mí, que va a valer el 50% de la nota, va a ser el video con el que ustedes van a realizar la técnica. Ok, profe. ¿Sí? Bien, buenísimo. Por eso hicimos este ensayo de subir videos y todos a ver cómo nos iba saliendo. Y quiero que vayan resolviendo los que no pudieron hasta ahora para garantizar de que todo el mundo pueda participar del examen, ¿sí? Profe, Sí, decime. el video ese que tenemos que subir, que va a ser evaluativo, Sí. vamos a tener que